Hola, mi nombre es Colombia. Quizás has oído hablar muchas cosas de mí. Que soy diverso, que soy violento, que soy alegre, que soy complicado. Todo eso es cierto. Soy un ser hecho de montañas, ríos, heridas, risas, cicatrices, sueños rotos, pero sobre todo lleno de esperanza y mucha vida. Hoy quiero contarte mi historia, una historia de enfermedad y también de renacimiento. Empecemos en décadas recientes. A finales del siglo XX estaba muy enfermo. La guerra me comía por dentro, mis órganos estaban inflamados por guerrillas, paramilitares, narcotráfico, corrupción y pobreza. Mi boca, los puertos, estaban llenas de contrabando. Mi corazón, las ciudades, latían con miedo. Mis pulmones, las selvas, ardían de explosiones y fuego cruzado. Yo sentía que me apagaba lentamente y mis gobernantes no encontraban la cura. Es más, eran parte del problema. Pero algo hermoso ocurrió. Mis propios hijos, estudiantes jóvenes, brillantes, soñadores, me despertaron, me dijeron: papá, Colombia, tú estás muriendo, pero no tienes por qué hacerlo. Ellos crearon la séptima veleta, un acto simbólico pero poderoso. Marcharon, votaron, debatieron, soñaron. Y yo lo sentí su energía, como si hubieran sangre fresca entrando en mis venas. Por primera vez en mucho tiempo respiré esperanza. Gracias a ello, en 1991 me dieron una nueva constitución. Ese día me sentí como un paciente que tras años de agonía vuelve a abrir los ojos. Esa constitución reconoció mi diversidad, mis pueblos indígenas y afrodescendientes, mis regiones, mi pluralismo, mis libertades, mis heridas históricas. Yo volví a caminar, volví a sentirme vivo, pero toda curación tiene nuevos retos. A finales de los 90 llegó otro tratamiento, el Plan Colombia, una medicina poderosa, un cóctel de fumigaciones, helicópteros, cooperación militar, inteligencia y presión internacional. Era como una quimioterapia, mataba lo malo pero también quemaba lo bueno. Algunas zonas de mi cuerpo se aliviaron, otras se llenaron de nuevas heridas, desplazamiento, contaminación, abusos y violencia. Fue un remedio duro, un remedio que me salvó en unas partes y me fracturó en otras. Así comenzó mi renacer, entre el amor de mis hijos que creyeron en mí, entre las esperanzas de una nueva constitución, entre los tratamientos fuertes que buscaban salvarme del cáncer del narcotráfico. Un renacer imperfecto, doloroso pero real. Yo soy Colombia y mi historia apenas comienza. Después de la séptima papeleta de mi nueva constitución en 1991 y el duro tratamiento del Plan Colombia, entré en el siglo XXI, todavía con cicatrices abiertas. Mis pulmones seguían ardiendo, mi corazón seguía acelerado por el miedo, mis territorios seguían saturados de actores armados y el narcotráfico seguía corriendo como un virus por mi sangre. Fue entonces cuando mis gobernantes decidieron aplicarme una cura mucho más radical: la seguridad democrática. A comienzos de los 2000 implementaron una política que marcó mi vida. Siento que te lo tengo que decir sin adornos. Fue como una cirugía a corazón abierto. Me metieron más soldados, más policías, más bases, más helicópteros. La guerra se intensificó, pero también se reorganizó. Yo estaba dividido en zonas que yo mismo ya no reconocía. Lo bueno, pude recuperar mis regiones que estaban tomadas completamente por la guerrilla. Volví a sentir el pulso en mis brazos, mis carreteras. Mis ciudades respiraron un poco más seguras. El miedo diario al secuestro comenzó a disminuir. Era como si por momentos mi corazón volviera a latir con fuerza. Lo terrible: cada cirugía dejaba cicatrices y algunas de mis cicatrices son imposibles de olvidar. Aparecieron los falsos positivos, jóvenes inocentes presentados como guerrilleros dados de baja. Sí, crecí políticamente, pero también sangré por dentro. La seguridad democrática fue eso, una cura que funcionó en unas partes, pero me desgarró en otras. En medio de ese tratamiento, mis reglas, mis órganos legales, mi constitución fueron modificados. Permitieron la reelección presidencial y eso cambió mi metabolismo institucional. Algunos de mis hijos decían:
Papá Colombia, el médico no debe dejar la cirugía a la mitad. Otros decían, papá Colombia, cuidado, demasiado poder por demasiado tiempo intoxica. Yo solo aguanté, porque así ha sido siempre mi vida, resistir mientras mis hijos se pelean por mi destino. Mientras todo esto pasaba, yo pasaba por un segundo proceso, la apertura económica. Abrieron mis poros de par en par, entraron productos nuevos, inversiones, mercados globales. Muchos decían que esto me haría crecer. Y sí, crecí. Mis ciudades se modernizaron, el comercio se aceleró, las telecomunicaciones se expandieron, el sector financiero tomó músculos nuevos, pero mis campesinos, mis productores pequeños, mis artesanos sintieron que el aire del mundo era demasiado frío. Parecía que les había quitado la cobija. Los TLC fueron como abrir todas las ventanas de mi casa al mismo tiempo. Entró aire fresco, pero también entró viento huracanado. Algunos sectores míos crecieron, pero mis agricultores quedaron frente a gigantes. Trigo barato, maíz barato, arroz barato, lácteos extranjeros. Era como poner a pelear a un niño contra un deportista olímpico. Yo trataba de mantenerme firme, pero me costaba respirar. En medio de todo este caos, algo más pasó dentro de mí. Mis hijos comenzaron a pensar distinto. Ya no solo eran liberales o conservadores, nacieron movimientos ciudadanos, partidos alternativos, ideas nuevas. Era como si mi cerebro despertara conexiones nuevas. Algunos querían llevarme más a la derecha, otros más hacia la izquierda, otros solo querían que dejara de repetir mis fallas. Estos debates no siempre eran calmados, pero eran necesarios. Por primera vez en décadas, mis hijos se estaban atreviendo a imaginar un futuro distinto. Entendí que la fuerza puede recuperar territorios, pero no sanar el alma. Que la apertura al mundo puede traer oportunidades, pero también desigualdades. Que cambiar mis reglas institucionales puede traer estabilidad temporal, pero también riesgos profundos. Y sobre todo aprendí esto. Estoy hecho de mis hijos. Ellos son mi voz, mi cura y mi crisis, pero son los únicos que me mantienen vivo. Había pasado medio siglo, con un miedo instalado en mis huesos. La guerra con la FARC era como un cáncer profundo, escondido en mis pulmones, en mis montañas, en mis arterias. Cada explosión era como un paro cardíaco, cada secuestro una arritmia, cada combate una hemorragia interna. En 2016, por primera vez, sentí algo increíble, la posibilidad real del alivio. La firma del acuerdo de paz fue como quitarme 50 kilos de encima. Fue como si me abrieran el pecho y dejaran entrar aire limpio. No fue perfecto. Nada en mi historia es perfecto. Pero las armas se silenciaron. Miles de combatientes dejaron la guerra. Muchos territorios respiraron por primera vez en décadas. Los campos volvieron a escuchar pájaros en vez de ráfagas de fusil. Sentí que podía caminar sin muletas. Pero claro, no todo el mundo quiso este tratamiento. Algunos de mis hijos temían que fuera una cura falsa. Otros buscaban revancha y otros simplemente preferían seguir viviendo del conflicto. Así que mi proceso de paz nació herido, pero nació. En 2019 y 2021 viví algo extraño. Mis hijos comenzaron a gritarme. En las calles, en las redes, en sus barrios, en sus escuelas. Me decían, papá Colombia, ya no podemos más. Queremos educación, queremos oportunidades, queremos que no nos maten, queremos futuro. Fue doloroso verlos llorar en las calles, pero también fue hermoso verlos despertar. Yo sabía que durante años me habían enfermado. Políticos corruptos, élites egoístas, economías injustas, violencias heredadas. Pero mis hijos ya no aceptaban más silencio. Esa energía fue un latido nuevo en mi corazón. Una señal que a pesar de todo, sigo vivo. Y justo cuando creía recuperarme, llegó el COVID-19. Un virus que me dobló, me tumbó, me dejó sin aliento. Fue como recibir un golpe en el pulmón, que ya estaba cicatrizado.
Mis hospitales colapsaron, mis campesinos siguieron sembrando sin descanso, mis trabajadores informales agonizaban de hambre, mis familias lloraban a sus muertos por videollamadas. Pero también vi algo impresionante. Mis hijos más humildes no se rindieron. Mis jóvenes organizaron ollas comunitarias. Mis científicos desarrollaron vacunas regionales. Mis docentes enseñaron desde la precariedad. El virus reveló lo que soy. Profundamente desigual, pero también profundamente resistente. Después de décadas de repetir los mismos errores, algo cambió en mi mente política. Nuevas ideas entraron en mi sistema nervioso. Mis neuronas electorales empezaron a moverse distinto. Por primera vez mis hijos eligieron un gobierno alternativo, con un discurso distinto al que me había guiado durante 2 siglos. No fue magia, ni salvación, ni desorden total como algunos dicen. Fue simplemente esto, una señal de que ya no tolero seguir enfermo. Que quiero cambiar, aunque duela, aunque cueste, aunque me tiemble el cuerpo entero. Mis regiones, mis órganos han sentido estos cambios cada día. Bogotá, mi cerebro, lleno de debates, de ideas, de contradicciones. A veces me duele de tanto pensar, pero sigue siendo mi centro de decisiones. Antioquia, mi corazón, con fuerza, con industria, con impulso, pero también con cicatrices profundas por la guerra. Pacífico, mis pulmones húmedos, donde aún hay balas, pobreza, resistencia, música, donde la paz llega más lento que en otros lados. El Caribe, mi voz, allá donde grito, canto, reclamo y me río, incluso cuando estoy herido. La Amazonía, mi alma, siempre en peligro, siempre olvidada, siempre vital. Los llanos, mis piernas, listas para correr, producir, sembrar, pero golpeadas por décadas de abandono estatal. Cada región vive un pedazo diferente de mi historia. Algunas avanzan, otras retroceden, otras aguantan, pero todas siguen siendo parte de mí. La guerra me deformó por dentro. La paz me está reconstruyendo lentamente. Mis élites han sido mezquinas muchas veces. Mis ciudadanos han sido valientes siempre. Mis gobiernos han fallado más de una vez. Pero mis jóvenes, ellos me están salvando. Aprendí que no estoy condenado, que mis cicatrices no me definen, que mi futuro no está escrito. Y sobre todo aprendí esto. Yo no me voy a rendir. Mientras mis hijos me sigan exigiendo dignidad, seguiré luchando por sanarme. Porque yo soy Colombia, herido sí, cansado sí, pero todavía vivo, todavía fuerte, todavía soñando con ser mejor.